Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido Espíritu
Padre amado, en el nombre de Jesús, amado Dios, te damos gracias por estar aquí presente, Señor, por estar ante tu santísima presencia. Te doy gracias por estar en la comunión con tus hijos amados, aquellos quienes tú escogiste para salvación, Señor. Te bendigo y te adoro en esta hora. Quiera tú recibir, Señor, Dios mío, toda nuestra adoración y alabanza, Señor, como perfume grato. Ese es el deseo, es la intención de nuestro corazón, porque sabemos y reconocemos que tú eres el único Dios adorable, el único merecedor de todas nuestras súplicas, de toda nuestra adoración, Señor, eres tú, Señor. Ante ti, Señor, que se doblan nuestras rodillas, Señor. Tú eres el que nos amó y el que nos salvó. Gracias, amado Jesús. Bendice, Dios mío, cada hogar que está aquí representado hoy, Señor. Dios mío, sus diferentes familias, mi Señor. Bendice a aquellos que por diferentes motivos, Señor, no han llegado hasta la casa de oración. Allí, Dios mío, donde ellos se encuentran, envíale, Señor, bendición y vida eterna, Señor. Dios mío, Espíritu Santo, Dios, yo te ruego que estés aquietando nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu santísima palabra, la cual sea, Señor, te rogamos como una semilla que cae en buena tierra, Señor, y lleve mucho fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor. Amén. Tomen asiento, amén. Pues bien, hoy vamos a hablar de la reforma. Amén. Por cierto, la reforma, no de la reforma jubilatoria, ni tampoco vamos a hablar de la reforma de la educación, que son todas las cosas que está trabajando arduamente los políticos y el gobierno de esta nación. No vamos a hablar de ese tipo de reforma, vamos a hablar de la reforma de los evangélicos, de nuestra reforma, la que todo evangélico debe celebrar el 31 de octubre. Amén. Entonces, hoy, para aquellos que de repente no saben qué es la reforma, cómo se gestó, por qué se gestó, bueno, hoy vamos a aprender, y así nos unimos todos a esa celebración, ¿verdad? Amén. Pues bien, la reforma se celebra el 31 de octubre. Todos los cristianos evangélicos la celebramos con mucho gozo y alegría. Se le denominó reforma protestante a ese movimiento que impulsó Martín Lutero, ¿verdad? Fue algo muy valiente. Él se lanzó, digamos así, contra la Iglesia Católica y todo su seno, desde el Papa, siendo él un monje, ¿entiendes? O sea, fue algo contra su misma naturaleza, podríamos decir, contra su ADN. La gracia de Dios vino sobre este hombre, este varón de Dios, y pudo comenzar a entender las Escrituras de una forma que nunca la había comprendido, y así comenzó a aplicarla en su vida, y fue un héroe porque la primera reforma la hizo primero él en su corazón, y así pudo impactar no solamente a la iglesia, sino también a la sociedad en ese momento. Entonces fue realmente una hazaña lo que hizo Martín Lutero, y yo pienso que todo cristiano evangélico debería saber de él y debería de alguna forma celebrar eso, que este héroe de la fe del 1500 se animó a hacer. Es una hazaña realmente lo que hizo. Como toda hazaña está puesta su vida en fuego también. ¿Sí? En 1517, en la víspera de una fiesta católica de Todos los Santos, Martín Lutero toma la resolución de hacer públicas sus tesis, ¿sí? Y las coloca allí en la puerta, ¿verdad? De la catedral. La hizo pública, y entonces la historia señala esa fecha como el inicio de la reforma. Fue el 31 de octubre. Lo que comenzó como una protesta, porque lo de él era algo, digamos, trató de hacerlo algo íntimo, ¿sí? Trató de debatir con todos los catedráticos, ¿sí? De ese momento, o sea, con todos los que gobernaban la iglesia, pero no fue así, porque las tesis verdaderamente en el original él la escribió, ¿verdad? En latín, cosas que solamente, idiomas que solamente conocían aquellos que integraban el clero, ¿entienden? O sea, no trató de hacerlas públicas de por sí, pero el mundo necesitaba, Dios quería que el mundo supiera realmente de qué se trataba, y fue que se tradujo y se hizo pública en cuestión de
de poco tiempo. El asunto que, bueno, la protesta de Lutero comienza contra algunas prácticas que la Iglesia de Roma estaba haciendo. Concretamente empezó contra las bulas papales, aquella perdón que se ofrecía y se cobraba mucho dinero por eso. Entonces comenzó primeramente contra eso, esas prácticas que no eran bíblicas, que no estaban en una parte de la palabra escrita, y terminó analizando toda la teología de la iglesia de ese momento y las prácticas de la iglesia. Comenzó como algo puntual sobre algunas cosas y llevó a que hubiera una reforma. Amén. Entonces, este movimiento se denominó la Reforma y se expandió rápidamente por el mundo porque Dios lo quiso así. Usó la invención de la imprenta, que hasta ese momento no existía, ¿entiende? Y entonces así toda lo que significó la Reforma se diseminó rápidamente por todo el mundo conocido. Por eso fue algo como una explosión que hizo las tesis de Lutero. Entonces, Lutero clava allí en la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517 sus tesis, ¿verdad? Y comienza así un movimiento que se le llamó entonces la Reforma. ¿Amén? De esta manera. Muy bien. Con el paso del tiempo se hizo necesario reducir un poco toda esa nueva teología, ¿sí? Nuevo entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, los reformadores, porque ya no era solamente Lutero, Calvino, varios reformadores trataron de compensar de alguna forma esa gran cantidad de nueva teología que habían aprendido por la gracia de Dios de la Santa Escritura, para que de alguna forma fuera más comprensible a las personas muy sencillas. Recuerden que la Biblia ni siquiera estaba escrita en los idiomas de cada país, estaba en latín, o sea, nadie era incomprensible. Y con la invención de la imprenta, entonces se animaron a traducir y fue en el idioma original de cada nación. Imagínense el privilegio que ahora tenían de leer la palabra de Dios y de poder comprender, meditar, ese gran privilegio que tenemos todos nosotros, ¿verdad? De tener la palabra de Dios compilada en nuestro idioma y poderla estudiar, meditarla. Esto fue lo que hizo Lutero. Amén. Entonces, esa compilación, ese resumen teológico de la Reforma, llevó a lo que se denominó las 5 solas, que en realidad son los 5 pilares, ¿sí?, en que se basó esa Reforma. 5 pilares. Amén. Lo que se llama las 5 solas. El primer pilar, voy a hablar del primer pilar, o la primera sola. La sola Escritura. La sola Escritura. Reconocida entonces toda esa Reforma que la autoridad máxima la tiene la palabra de Dios. Amén. No siempre fue así. Usted acuérdese de nuestro Señor Jesucristo mismo, el Señor Jesús, cuántas veces tenía que debatir con los religiosos de su época, que tenían tradiciones que se habían transmitido de generación en generación, ¿verdad? ¿Sí? Que la tenían a la misma altura que la palabra de Dios y aún más alta, estaban primero todavía que las tradiciones de los ancianos, que la misma palabra de Dios. Jesús tenía que combatir con las tradiciones aún en su tiempo, ¿verdad? Y aún en nuestro tiempo moderno tenemos muchas cosas que tenemos instaladas en nuestra vida que no están en ningún lado de la palabra, que nosotros lo ponemos como que esto es así, y no es así. Entonces, uno de esos resúmenes, digamos, uno de esos pilares, esa sola de la Reforma es la sola Escritura, reconociendo la autoridad máxima que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Para regular la vida nuestra, para regular la vida de cada creyente. El apóstol Pablo lo enseña muy bien ahí en Gálatas. Yo te voy a rogar que me vayas acompañando en tu Biblia, en cada palabra que vamos a estar leyendo, para entender bien. En Gálatas capítulo 1, del versículo 6 en adelante, el apóstol Pablo enseña de que no hay otro evangelio. A veces se le agregan y se le sacan cosas a la palabra de Dios. No debería ser así. Nosotros los creyentes
debemos haber aprendido o aprender esto, que no hay otro evangelio. Por más que cosa es el evangelio de otras cosas más, otras costumbres más. No son. No hay otro evangelio, enseña el apóstol Pablo. Gálatas 1, dice así, versículo 6. Estoy maravillado, decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Vieron que en un momento los Gálatas reciben un rezongo. Gálatas insensato, le dice el apóstol Pablo, rotundamente. Porque luego de haber recibido la gracia de Dios por medio del evangelio, ahora resulta que estaban empezando a agregar a la gracia de Dios más ciertos ritos y ceremonias, lo llevan a judaizar. O sea, ya no le gustaba a Cristo para ser salvo, sino otras cosas más, otro culto y ceremonia. No le pongamos más nada en la palabra de Dios que lo que ella dice. Y eso es suficiente, eso es palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, Gálatas 1, de versículo 6 en adelante, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que nosotros no seamos, hermanos, fácil de nuestra manera, una vez que hemos aprendido el evangelio, que no nos muevan, que no te mareen. ¿Entiendes? Una vez que aprendiste a Cristo, que nadie, no permita que nadie te saque del camino, hermano. Dice, estoy maravillado. Cualquiera viene y ya le cuenta un cuantito y salen corriendo otra vez. No debería ser así. No debería ser así. Es algo muy delicado. Tu salvación, tu vida eterna, a Dios le costó muchísimo, le costó la vida de su Hijo. Él dio a su Hijo por ti. Entonces, no es cosa de tomarla a la ligera, porque Dios no lo toma tan livianamente. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se haya alejado, está como rezongando, si se da cuenta, de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y que dice, no, vamos por acá, vamos por allá, y no es así. Acá tenemos, dejemos que la palabra de Dios sea la lámpara que alumbra nuestros pies. O sea, que la palabra de Dios sea la cuna de nuestras decisiones. Porque estamos llamados, tú y yo, a glorificar a Dios en nuestra vida. ¿Entiendes? ¿Cómo lo glorificamos? Cuando tomamos decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, meditadas en la palabra de Dios. Entonces, versículo 8, más, si aún nosotros, mire lo que dice Pablo, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea excomulgado, sea maldito, está queriendo decir con esa palabra. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, va de vuelta a la repetición, si alguno os predica diferente evangelio del que haber recibido, sea anatema. Pues, empieza una serie de preguntas. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén. El mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, enseña rotundamente que toda la Escritura, 2 Timoteo 3, 16, dice, toda la Escritura, no dice, esta sí, aquella no, porque yo sé bien que hay cristianos que les gustaría más cómoda para los tiempos modernos y su forma de pensar que tuviéramos una Biblia del Nuevo Testamento, nada más, ¿no? Pablo dice así, que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Acaso Jesús, nuestro Señor, cuando predicaba, Él no evocaba a los profetas? Amén. ¿No evocaba a Moisés? Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Toda la Escritura, del Génesis hasta el Apocalipsis, toda, enseña Pablo, es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar. A eso con esas ganas que tenemos que venir a la casa de Dios, con ganas de aprender algo nuevo. Útil para enseñar, útil para redarguir. O sea que Dios envía su palabra con el propósito de ¿qué? Y sí, de que nos avergoncemos en su presencia de nuestro pecado. Esa fue una de las cosas que provocó en Lutero. Lutero fue un hombre que meditó muchísimo tiempo la palabra de Dios y, ¿sabe? No se la agarró de primera contra el Papa. El ánimo de él fue, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo todo mal.
Él se veía, se sentía un hombre pecador en tinieblas y necesitaba sí o sí el perdón de Dios. Y cuando comenzó a comprender lo que Dios decía en su palabra, entendió que el perdón de Dios no se obtenía a través de penitencias. Entonces, la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la Biblia, querido hermano, es la única autoridad. Amén. La palabra de Dios, ¿verdad? Dios la envía para que sea la única autoridad por la cual nosotros los creyentes debemos regir nuestra vida. Amén. Amén. El segundo pilar, la segunda sola, solo Cristo. Esta sola, acuérdense que es un resumen, ¿verdad?, de la combinación de esa reforma, ¿sí? Solo Cristo. La salvación, nosotros sabemos, porque hemos estudiado, ¿verdad?, el Evangelio, la salvación solamente se encuentra en Cristo. Amén. Según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, ahí Jesús le está hablando a uno de sus discípulos, ¿sí?, que tenía dificultades de creer, con Tomás, y en el versículo 6 le dice así: Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En el tiempo de Lutero, el Papa no era Dios la autoridad máxima, era el Papa. El Papa era el intermediario entre Dios y los hombres, ¿entiende, hermano? La Iglesia era la que ofrecía el perdón. O sea, no son las instituciones, no somos la Iglesia la que salva, no es el pastor de turno el que salva, el único Salvador es Jesucristo. Amén. ¿Entiendes, hermano? Amén. Solo Cristo, solo Cristo. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Amén. Amén. Entonces Jesús le dice a Tomás: Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos, yo quiero que tú me acompañes en tu Biblia ahora, en el capítulo 4 de Hechos, en el capítulo 3, Juan y Pedro y Juan están yendo al templo para orar, y están subiendo la escalinata, Hechos capítulo 4, están subiendo la escalinata del templo y se topan con uno que estaba mendigando. El pobre hombre era cojo de nacimiento, ya era una persona grande, ¿sí? Y Pedro se sorprende, ¿viste? Y entonces ellos le dicen: míranos. Y entonces él quedó expectante, dice, esperando recibir algo de ellos. Entonces salta Pedro y dice: no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy en el nombre de Cristo Jesús. Levántate. ¿Saben cómo terminó? Y anda. Y el cojo se paró firme en sus pies y agarró a Pedro y a Juan del brazo y entró con ellos junto, ¿sí?, al templo. Imagínate el asombro, porque todo el mundo conocía a este hombre, ¿no? Todo lo que ya estaba en el templo, quizá alguno de ellos le había tirado una moneda, ¿sí?, entre las piernas muertas de este hombre, ¿no?, antes de entrar al templo a orar. Imagínate el asombro, la conmoción que creó ese milagro. En el capítulo 4, entonces, las autoridades, la iglesia le pide, ¿cómo es eso? Le pide cuentas, porque habían actuado conforme a la palabra de Dios. La iglesia le pide cuenta, y entonces se llama un concilio y donde ellos tienen que darle cuenta a la autoridad religiosa del momento. Entonces ahí, en el versículo 12, Pedro les enseña a las autoridades religiosas, imagínate, mira, parece un poco de ironía, pero es la realidad. Pedro le dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Solo Cristo. ¿Entiendes? Solo Cristo. Amén. Isaías, a mí me encanta Isaías 53 porque describe todo de la vida de Jesús, ¿sí?, el propósito
¿verdad?, de la obra de Jesús a nuestro favor. Isaías 53:5, concretamente, siempre fue un versículo que me impactó, ¿sabe? Y que no lo puedo desprender de mí. Dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Tú has sido rebelde a Dios? ¿Somos rebeldes a Dios? Amén. Bueno, Él fue herido por nuestra rebeldía, por tu rebeldía y por mi rebeldía. Cristo fue herido, enseña el profeta Isaías. Y sabe que su cuerpo fue llagado, ¿sí?, desde la mollera hasta la planta de los pies, cumpliéndose toda la palabra de Dios. Amén. Y dice así, enseña el profeta Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué dice más? Molido por nuestros pecados. ¿Quién fue molido por tu pecado? Cristo. El azote con que le daban al Señor tenía puntas de metal que cuando le daba el azote, el golpe, se penetraban en la carne, en los músculos del Señor, y cuando tironeaban para atrás, les rasgaban, le provocaban heridas muy dolorosas y profundas. ¿Entiendes? Y no solamente había ciertas puntas del azote que tenían bolas de metal. Quiero decirte, cuando golpeaban, no solamente estaban esas puntas que penetraban y herían la carne del Señor, sino que había otras bolas de metal, entre ellas, que mire, les hacían todo lo que encontraban a su paso. Por eso dice que Él fue molido por tus pecados. Amén. ¿Quién? Cristo. ¿Entiendes? Cristo, solo Cristo. Amén. Ninguna iglesia, ninguna institución, ningún nombre, solo Cristo. Él es tu Señor. Amén. Amén. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Cristo. No solo recibió todo el castigo que merecían nuestros pecados, ¿sí? Y amén de todo, Él murió, hermanos. Él murió ocupando nuestro lugar, ¿sí? Él derramó toda su sangre allí, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Y Él fue muerto así, porque la paga del pecado era la muerte. Ocupando tu lugar como Cordero de Dios, Él murió en la cruz. Solo Cristo. El segundo pilar, o la segunda sola del resumen de las tesis de Martín Lutero. El otro pilar, o la otra sola, como lo quieran llamar, que los reformadores compilaron y la hicieron más fácil para nuestra comprensión: la sola gracia, haciéndonos entender que la gracia es un don, es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Amén. La gracia, entonces, es la disposición que Dios tiene para salvarte, no ignorando su justicia. ¿Entiendes? Pero Dios se dispuso de todo corazón el salvarte. Eso es la gracia. ¿Sí? El salvarte a través de su Hijo, cumpliendo en su Hijo toda la justicia que Él reclamaba. Amén. Amén. Entonces, de esta forma que nosotros merecemos, recibimos, ¿verdad?, el don, el regalo de Dios, porque los méritos de Cristo fueron suficientes durante toda su vida, en su muerte y en su resurrección. El apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, a ver si atento a su memoria: porque por gracia sois salvos. Dice así: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Yo me acuerdo cuando era pequeño, tenía un compañerito de juego y que aparentemente tenían cierta inclinación católica. Entonces parece que mi compañero se había mandado alguna farra, entonces lo mandaban a decir no sé cuánto, andaste al rincón allá y rezar no sé cuántos Padres Nuestros. Y como yo era pierna con mi amigo, porque yo era el compañero de pilladura de mi amiguito, entonces me arrodillaba en el rincón junto con él y empezaba, como él trataba de repetir lo que mis compañeros, y había algo adentro que me decía: oh, me parece que
¿no? Lo veía a Dios medio desfigurado ya, ¿no, verdad? Ya de pequeño me parecía que eso no era de Dios. O sea, el Espíritu Santo ya estaba trabajando en mí y diciendo, esto es una gran mentira. Amén. No tenía que hacer ninguna penitencia. La penitencia mayúscula la hizo el Señor ahí en la cruz. Amén. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él expió sobre sí mismo todo nuestra maldad y todo nuestro pecado y recibió el castigo que todo ello merecía. Amén. Amén. La cuarta sola, el cuarto pilar, la sola fe en la persona y en la obra de Cristo. La sola fe. La salvación entonces la recibimos a través de la fe. Cuando ponemos fe en aquel que murió, incluyéndonos a todos nosotros. Y por todos murió. Por ti y por mí. ¿Entiendes? Por todos los pecadores. Amén. Entonces nosotros no podemos, no debemos ni siquiera pensar ni hacer ninguna obra para adosarla a la muerte de Cristo. Es a través de la fe nada más. Es suficiente. Amén. Quiero que me acompañen en tu Biblia del capítulo 3 de Romanos. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo nos enseña ahí con respecto a la fe. Imagínate la hazaña que fue en aquel tiempo cuando se lanzó contra su misma iglesia, que estaba enseñando a que había que pagar para obtener el perdón de los pecados. Pero con esos permisos o esas absoluciones papales, podrían firmar por el mismo Papa, con esa costaban muchísimo dinero, estaban financiando la construcción de la catedral de San Pedro, imagínate. Tu pregunta ahora, ese edificio, ¿cómo lo construyeron? Lo construyeron así, de esa manera. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Capítulo 3, Romanos, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y otra vez, ¿verdad? Como tiene la costumbre de Pablo de hacer preguntas. Versículo 27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Amén. Amén. Versículo 28 dice, concluimos pues, esto es lo que enseña el apóstol Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén, hermano. Amén. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 5.1, por ejemplo, dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sola fe. Amén. Gloria a Dios. Cuando estaba haciendo este sermón, me acordé de que en el capítulo 3 de San Juan está registrado lo que te voy a contar. Un principal de la sinagoga, un rabino judío, vino a Jesús de noche. Todos se acuerdan cómo se llama, Nicodemo, y tuvo una conversación muy particular, ¿verdad?, con Jesús. Al final de esa conversación, del versículo 14 en adelante, dice así en el Evangelio: Jesús le habla estas cosas, le dice estas cosas a Nicodemo. Y como Moisés, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Amén.
Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La sola fe. Siempre fue por fe. Siempre, hermanos, fue por fe. El pueblo de Dios, en una ocasión, cuando aquella serpiente, ¿te acuerdas que ellos habían murmurado de Moisés? Habían murmurado de Dios porque esa es la moda. No de estos tiempos, sino de tiempos antiguos, ¿verdad? Dice que se habían aburrido del pan tabial. Imagínate, Dios todas las mañanas le bajaba delicadamente el pan a sus pies. Le llovía exactamente eso, pan del cielo al pueblo de Dios. Y ellos, llegó un momento de tan bendecido, se aburrieron de ese pan. Y empezaron a protestar, porque tenían la panza llena. Sería un horrible, tremendo. Entonces el Señor se enojó, ¿viste? Tanto, ¿viste? Tan desagradecimiento de parte de su nación, que como disciplina envía serpientes, ¿sí? Muy venenosas, que se empezaron a morir por miles. Entonces volvía de vuelta al siervo y decía al Señor, por favor, Moisés, orá a Dios que nos dé una solución porque vamos a aparecer, etcétera, etcétera. Empezó el chucho de vuelta, ¿verdad? Empezaron a acomodarse y Moisés ora y Dios le habla. Está bien, Moisés, tengo la solución para tu problema. Hazte una serpiente ardiente, como esa cuando van a atacar, ¿viste? Que ellos se paran sobre sus músculos. Y dice, hazte una serpiente de bronce en actitud así ardiente, dice, y clávala en el asta y ponla bien alto, para que todo aquel en el campamento que sea mordido por la serpiente, cuando ellos la miren, sean sanos. Amén. ¿Que era algo de magia? No, era fe. Era fe. Amén. Por eso Jesús le enseñaba a Nicodemo verdadera fe. Lutero le enseñaba a los religiosos de aquella época, es a través de la fe. Es a través de la fe, no es a través de la plata, es a través de la fe que somos salvos. No es a través de la penitencia, es a través de la fe. No es a través del autoflagelo, es a través de la fe que soy salvo. ¿Entiendes? Y Jesús le enseñaba a Nicodemo. Hablándole, enseñándole lo que él iba a padecer en muy poco tiempo. Él iba a ser colgado, como aquella serpiente fue colgada en un asta de madera. Él iba a ser colgado en un madero, en la cruz, para que todo aquel que lo mirara a través de la fe, con fe, fuera salvo igual que aquellos israelitas en el desierto. Amén. Lo que el Señor estaba haciendo con los israelitas tantísimo tiempo atrás era para enseñanza de nosotros hoy, para que nunca dudemos del poder de la palabra de Dios. Amén. Para que nunca dudemos cómo el Señor amado, que de tiempo antiguo fue fragando todo para tratar de llevarnos a su redil. Y gustemos la salvación. Amén. 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 Fue a través de la fe, únicamente la sola fe, en la obra que el Señor hizo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La quinta, sola. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. El propósito de tu salvación es que Dios sea glorificado en vuestras vidas. No es que la pasen bomba y la vamos a pasar bomba en el cielo, hermano, porque nuestros cuerpos no van a envejecer, no vamos a estar jamás enfermos, ya nuestros ojos no van a derramar lágrimas de dolor. Amén. Eso es lo que enseña el Señor en su palabra. Amén. ¿Entiendes? Obvio que la vamos a pasar muy bien. Pero el propósito principal, ¿verdad?, de tu salvación es que el Señor sea glorificado en tu vida. ¿Cuándo? Desde ya. Desde este momento, hermano, que tú has creído. Que los que te vean tu existencia, vean la forma como tú te dirigís, como tú trabajás, como sea, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Es que Dios sea glorificado en tu vida, hermano. Miren lo que decía el apóstol Pablo en capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1 de Efesios, verso 4 en adelante. Verso 4 es así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, porque nada de aprepo Dios hizo toda esa obra porque te amó. ¿Sí? En amor, versículo 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de tu voluntad. Mira, si yo sé algo, estoy convencido de que Dios me ama. Amén. Más allá de toda circunstancia, sé que Dios me ama. Amén. Es más, en toda circunstancia, sé que Dios me ama. Cuando estoy contento, sé que Dios me ama. Cuando estoy muy triste, sé que Dios me ama. Cuando estoy con mucha salud, no dudo del amor de Dios. Cuando estoy muy enfermo, no dudo del amor de Dios. Amén. Sé que Él me ama. Sé que soy un amado de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y tú también deberías de entender que es así. Amén. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. Voy a leer el 5 de vuelta. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según, dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuál es el propósito de su salvación? Entonces, que Él sea glorificado en tu vida. Para alabanza de la gloria de su nombre. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Cuando tu hijo es obediente, cuando te deja bien parado, ¿tú cómo te sientes? Feliz. ¿No será que Dios tiene derecho a sentirse feliz por nosotros? Amén. Y lo que Él decía, para eso te salvó. Amén. Para que seamos hijos obedientes. Para que los demás reconozcan el papá que tienes. Un papá presente, siempre, en todo momento. Amén. No, nuestro Dios no es un papá ausente, es un papá presente. Gloria a Amén. Dios. Y tu salvación tiene el propósito de que Dios sea glorificado en vuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2. El apóstol Pedro tiene cuidado de enseñar también esto en su carta. Solo a Dios la gloria. ¿Entiendes? Amén. Amén. El que seamos salvos no puede ser, no debe ser un medio para, ¿cómo te podría decir? Para escalar en alguna posición o para hacernos bonitos, ponernos en vidriera y que la gente lo conozca. No. El propósito de tu salvación es que el Señor sea glorificado en ti. Ten este cuidado de darle la gloria a Dios. De no querer andar buscando renombre alguno, sino que Cristo sea renombrado. Amén. Dice así, versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice, pueblo adquirido por Dios. Cuando dice Pedro, comienza ahí a enseñar el propósito. ¿Para qué fuiste salvo y para qué fuiste salvo? Amén. Dice, pueblo querido por Dios, para, el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. No puede ser que estemos deprimidos, no puede ser. Tú tienes un propósito, tienes algo para qué trabajar cada momento de tu vida. Amén. No busques sentirte bien, porque si no, aunque te sientas mal, Él está. Tú tienes que buscar que Cristo sea glorificado en tu vida. A Él sea la gloria. Amén. Es uno de los pilares. Solo a Dios la gloria. ¿Qué estamos buscando los creyentes, hermano? ¿Saben? Los primeros cristianos, familias enteras, lo tiraron como alimento de los leones, de los osos, ¿entiendes? No te digo esto para que tú te horrorices, te digo esto para que nosotros a veces tenemos que aprender lo que es ser un creyente. Por no negar la eficacia del Evangelio para salvación, los tiraban como comida de los leones y de los osos en el Coliseo. Había un estadio repleto de gente, viendo cómo despedazaban a los bebitos, imagínate, a nuestros hijos que lo agarraban a fiera y lo despedazaba, por no negar a Cristo, por no negar la eficacia de las Escrituras. Y porque tenían cuidado de darle solamente a Dios la gloria. Hermano, no es que tengamos que ser masoquistas, el Evangelio no nos llama a ser masoquistas, ¿entiendes? No me malinterpretes. Pero sí aprende. Amén.
El profeta Isaías fue aserrado. Para mí es uno de los profetas más grandes. Pero vete el cuidado, la vida de cada uno de los apóstoles, cómo terminaron. Pedro, nuevamente, que enseña esto, lo crucificaron a Pedro. Y pidió ser crucificado cabeza abajo por respeto a su Señor, ¿entiendes? Para que nadie lo confundiera. Fíjate, aún en la muerte estaba solo a Jesús la gloria. Y nosotros queremos que nosotros ser glorificados, importantes, inmaculados, y que todos nos aplaudan, nos miren, nos mimen, nos digan. Amén. Estás llamado a glorificar a Cristo en tu vida, a que Él sea glorificado en tu vida. Tienes que trabajar cada día Amén. para que el Señor sea glorificado en tu vida. A Él sea la gloria. Amén. ¿Entiendes? En la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en todo momento. Solo a Dios, démosle a Dios la gloria. Gloria a Dios. Que todo el mundo te identifique con un hijo de Dios. Yo, ¡wow! ¿Cómo cambió tu vida? Sí, cambió para bien. Porque ahora tengo un Señor. Antes era esclavo, ¿verdad? Ahora sí, soy libre. Amén. Amén. Qué bueno que siempre busquemos honrar a nuestro Señor. Entonces, estas 5 pilares o estas 5 solas en que los reformadores trataron de resumir todas esas tesis que provocaron la reforma, no era que estos reformadores estaban trayendo una nueva revelación, porque hermanos eran gente muy temerosa de Dios y no trataron de tener una nueva revelación, de inventar otro evangelio, como decía Pablo, a que sea anatema el que quiera traer otro evangelio. No se trataba de eso, sino que ellos trataron con muchísimo cuidado, ¿verdad?, de presentar el evangelio conocido pero ignorado por todos. Las personas no tenían la libertad de leer las escrituras. Las Biblias, las pocas Biblias que tenían, estaban escritas en latín, idioma que la cual solamente lo comprendían los monjes nada más. ¿Me entiendes? Una ignorancia, una oscuridad, hermano, impresionante que vivieron en esa época, hermano. Y Dios levantó a este héroe de la fe. A este héroe que fue en contra aún de lo que le habían enseñado, en contra de lo que aún él comprendió en un momento y se entregó enteramente, ¿entiendes? Porque creyó que era la verdad. Más cuando sus ojos fueron abiertos por el poder de la palabra de Dios, su vida cambió. Y no empezó a dársela contra los demás, se la empezó a dar contra sí mismo. ¿Sí? Gestó un cambio desde el interior de él. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 17, uno de los versículos, como decir, el versículo puntal de la reforma en la vida de Lutero y en la vida de la iglesia. Estas tesis, estas columnas de esa compilación, ¿verdad?, estaban buscando entonces que esta reforma se hiciera comprensible por todos, más por los más sencillos y humildes, ¿verdad?, y que las verdades tan antiguas del Evangelio fueran comprendidas, ¿entiendes? Tú la hemos aprendido hoy y te das cuenta que se referían siempre al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a la palabra de Dios. No a ninguna doctrina, ¿verdad?, heredada de ninguna generación anterior. Amén. Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y aquellos decían: hey, si no me llenas ese bolsillo de plata, vas a ir al infierno de cabeza. ¿Entiendes? Te vas al infierno. Eso no dice la palabra de Dios. Eso no dice la palabra de Dios. ¿Amén? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces la amenaza de la iglesia era: si no compramos el perdón de Dios, van todos. Van todos de cabeza al infierno. Gracias a Dios por este valiente, ¿verdad?, del 1500. Ahora, yo traje esta ocasión primeramente para, de alguna forma,
honrar a un hombre de Dios, ¿verdad? Y honrando a un hombre de Dios, estoy honrando al mismo Cristo, que fue el que lo llamó, ¿entiende? Amén. Como siervo de Dios, Amén. para bien de su iglesia, para dirección de su pueblo, en un tiempo de tanta oscuridad como allá en el 1500. Ni siquiera había imprenta, no había las Biblias como tenemos tan encuadernadas nosotros. No sé si la usamos, pero ¿sabe la necesidad que había de usarla? Amén. Tanto engaño. Y este hombre valientemente comenzó a meditar muchísimo en este versículo. Mucho tiempo pasó meditando en él. Y lo llevó a comprender en la oscuridad que él veía, que él estaba, el engaño que él estaba. Y entonces ello lo llevó a hacer una reforma. Cuando entendió, su fe fue transformada. Y no se quedó, viste, con el descubrimiento para él. Empezó, ¿verdad? Tuvo el celo de parte de Dios de darlo a conocer a todo el mundo. El apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice que hoy la iglesia, nosotros, y la sociedad de hoy tiene necesidad de reformadores, de hombres y mujeres valientes, ¿sí? Que se animan a hacer lo que Lutero hizo en su tiempo, Amén. ¿sí? Que despojen la mentira y se agarren de la verdad. Amén. 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 Primeramente ellos y después la prediquen a todo el mundo, aún a costa de su propia vida, como lo hizo Lutero. El apóstol Pablo nos enseña así, capítulo 12, Romanos, versículo 2. No os conforméis para este siglo. Él estaba en una posición muy cómoda, Lutero. La pasaba bárbaro. La iglesia estaba enriquecida por demás. ¿Entiendes? Y él la pasaba bárbaro así en su condición de clérigo. Y como enseña acá el apóstol, no os conforméis a este siglo. Quizás hay cosas que nosotros nos conformamos que no son bíblicas. Entonces tenemos necesidad hoy más que nunca de estudiar la palabra de Dios, hermano. Tienes necesidad de estudiar para que nadie te engañe. ¿Entiendes, hermano? Para que no sean fáciles de mover de vuestra manera de pensar. Pero lleguen a una conclusión, hermano. Estudien la palabra de Dios como la estudió Lutero en su tiempo. Estudien la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Pensemos en la palabra de Dios. Preguntémosle al Señor, ¿qué me estás diciendo acá, Señor? ¿Qué quieres enseñarme con esto? Y no para yo ser una biblioteca ambulante, ¿entiendes? Sino justamente para que la palabra de Dios sea aplicada en mi vida, para que tome decisiones de acuerdo a lo que Dios le agrada y de acuerdo a lo que Dios no le agrada. Entonces, no conforméis a este siglo. Dice, sino transformados por medio, o sea, anímense a ser reformadores, por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Cómo? Como lo hizo Lutero, de su misma vida. El Evangelio te enseña eso, requiere eso de nosotros los creyentes hoy, modernos, que nos traemos a ser protestantes contra la mentira, contra tradiciones, contra cosas que vienen del mundo para dentro de la iglesia y que no son bíblicas. No tratemos de acomodarnos, hermanos, no puede ser así. No debería ser así. No te conformes con la mentira. Estudia la verdad. Y la verdad es Cristo. ¿Me entiendes? Y dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a ponerlo de pie, hermano. Aprendimos lo que era la reforma, ¿verdad? Sí, Amén. amén. Tan necesario para hoy en tu vida. Tú tienes que tomar decisiones, hermano. Este fue un hombre que pensó muchísimo, meditó muchísimo desde la palabra de Dios. Tomó decisiones en su vida desde la palabra de Dios. Estudia, lee, estudia, medita, aprenda y toma decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. No le va a errar. Amén. 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 Y el Señor va a ser glorificado en su vida. Oremos entonces, para que el Señor dice que Él nos dio su espíritu, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio, de valentía. Amén. ¿Entiendes? Amén. Si algo da el Espíritu Santo a un creyente, a un hijo de Dios, es poder para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Estamos llamados a ser valientes, a ser héroes. Hoy estás llamado tú, hermano y hermana, a ser un Amén. valiente, a ser un héroe. Amén. A que no te importen las burlas aún de tus familiares, de tus amigos, tu buen trabajo. Tú Amén. presenta a Cristo, vive a Cristo, Amén. ¿eh? Como este hombre lo hizo. Amén. Aún en contra de las normas, en contra de la moda que imperaba en el mundo. ¿Eh? Seamos así, ¿sí? La iglesia lo necesita, hermano. Amén. Amén. Lo escucho pastores, me gusta conversar mucho con los ancianos, pastores ancianos, a veces se lamenta, dice, sí, la iglesia debe volver a la sana doctrina, y a veces como nosotros un poco más jóvenes, como que parece algo en desuso, algo viejo. Ese fue el reclamo que el Espíritu Santo hizo a través de este hombre, que volvamos, ¿verdad?, a la sana doctrina, a las sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. Que no Amén. practiquemos actos religiosos, ni cultos religiosos, sino que generemos en nosotros, por medio de la obediencia al Evangelio, una genuina transformación, para Amén. que Dios sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. La Amén. iglesia necesita una transformación. La sociedad hoy está esperando la transformación de la iglesia, que la iglesia verdaderamente se yerga en la verdad y sea la luz que este mundo que está en tinieblas necesita. Amén. Amén. De ti depende. Amén. Amén. El Espíritu Santo llamó a Lutero en su tiempo. Hoy Dios te está llamando a ti. Amén. Sé un valiente. Amén. Amén. Vamos a orar. Yo oro aquí y ustedes allí. Ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos. Santo, ayúdanos. Hoy hemos aprendido lo que significó la reforma para el 1500 y tantos siglos después, mi Señor. Aún hoy, más de 2000, estamos siendo, Señor, Dios mío, impactados, Señor, por la vida de un hombre que decidió creerte, Señor, que decidió meter su cabeza dentro de tu palabra, Señor, y encarnarla, Señor, hacerla vida. Jesús, tú dijiste, Señor, que tus palabras son espíritu y son vida, mi Señor. Perdona nuestras negligencias y desobediencias, Dios. Ayúdanos, tú nos has dado, Señor, no nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos presentes, Señor, Amén. a ser un héroe de la fe en este tiempo, Señor. A ser un valiente, un reformador, un transformador, Señor, de la iglesia y de la sociedad. ¿Desde dónde, Señor? Desde su propia transformación. Amén. Te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para ti, amado Dios, sea la gloria y la honra en tu Amén. santísima iglesia Amén. por los Gloria a siglos Dios. de los siglos. Solo a ti la gloria, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós.